Bienvenidos al video de Programación 1 donde veremos el tema archivos junto a la ingeniera Mariana Sánchez y quien les habla, Teresa Cardoso. Los archivos los utilizamos todos a diario. Cuando escuchan música, cuando ven un video o una película, para hacer un informe, para una materia y si están programando para generar el código fuente. De aquí se desprenden los formatos de archivos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un informe, tenemos .doc. Si vamos a escuchar música, tenemos el formato MP3. Y si vamos a programar, tenemos diferentes formatos. En nuestro caso, vamos a trabajar con el formato .c. Si pensamos que es un archivo, podemos decir que es la mínima unidad de información con la que trabajamos en la computadora. El archivo permite hacer las veces de una interfase entre el hardware, que es dónde y cómo está almacenado físicamente, y el usuario. Y esa comunicación la permite el sistema operativo. En lo que respecta a las ventajas del uso de archivo aquí en Programación 1, tienen que ver con la persistencia de los datos. Vamos a poder almacenar datos y volver a utilizarlos las veces que sea necesario. No como veníamos trabajando, que los datos se almacenaban en memoria y una vez finalizado el programa, todos esos datos se perdían. En la materia vamos a trabajar con dos tipos de archivos: archivos de texto y archivos binarios. Los archivos de texto o secuenciales contienen una secuencia de caracteres que se organizan en líneas que finalizan con un carácter de fin de línea. Para leer un dato específico dentro de un archivo, tengo que recorrerlo sí o sí por completo. No tengo la posibilidad de un archivo de texto recorrerlo en bloques. Los archivos de texto son planos, es decir, que todo lo que hay allí almacenado no tiene ningún tipo de formato, como ser subrayados, negritas, tipos de letra, etc. Los archivos binarios, también conocidos como archivos de acceso aleatorio, permiten el almacenamiento y acceso de la información en formas de bloques. ¿A qué se refiere con esto? A que si yo voy a escribir en un archivo binario voy a mandar un bloque, y si voy a leer también lo voy a hacer en bloque. Su lectura debe hacerse en modo binario y solo se puede visualizar desde un entorno de un programa en C. Los pasos para trabajar con archivos básicamente son los siguientes. El primer paso es vincular el programa con el archivo. ¿A qué se refiere con esto? A que vamos a declarar una variable que permita vincular el programa con el archivo. Es decir, vamos a tener un puntero al archivo con el cual vamos a trabajar. El siguiente paso es abrir el archivo o crearlo en caso que sea necesario. En este paso se indica cuál es el archivo con el que voy a trabajar y en qué modo lo voy a hacer, si va a ser lectura, lectura-escritura o solo escritura. Esto se realiza mediante la función fopen. El tercer paso es opcional. Esto lo voy a hacer en caso que yo necesite posicionarme en algún lugar del archivo. Para esto vamos a utilizar las funciones fseek o rewind. A continuación, lo que tenemos que hacer es el trabajo específico con el archivo, leer, escribir o recorrerlo. Esto se hace con funciones diferentes para archivos de texto y para archivos binarios. Finalmente vamos a cerrar el archivo con el cual estamos trabajando y para ello vamos a utilizar la función fclose. Para el caso de los archivos secuenciales o archivos de texto, las funciones para leer se encuentran en la biblioteca de funciones stdio.h
y son fscanf, fgets y fgets. Ya las veníamos utilizando. Las funciones pares que se utilizan para escribir dentro de un archivo de texto son fprintf, fputs y fputc. Las funciones que nos van a ayudar a leer y escribir en archivos binarios son fread para leer y frwrite para escribir. La diferencia fundamental que vamos a tener entre archivos de texto y archivos binarios se genera en base a las funciones que usamos para leer y escribir estos archivos. Si generamos un archivo de texto, escribimos con las tres funciones que hemos visto, lo leeremos con las funciones correspondientes. Del mismo modo en el caso de los archivos binarios, ya que esas funciones son las que les dan el formato y en cómo está almacenada la información y por lo tanto cómo debo recuperarla. En los siguientes videos vamos a ver ejemplos sobre los diferentes archivos de texto y binario.